Hola, ¿qué tal? Les habla el profe Guerrero. Para el día de hoy vamos a ver qué dice la ley de Ohm. Para eso vamos a realizar un pequeño gráfico para organizar un sistema donde tenemos un tanque de agua, un ducto y una válvula, que para el caso de un circuito eléctrico sería el tanque de agua, el voltaje, el flujo de agua sería la corriente y la válvula sería la resistencia. La ley de Ohm, dice, enunciada por el físico alemán Georg Simon Ohm a principios del siglo XIX, relacionó el voltaje con la corriente en un circuito. Un circuito básico es un lazo cerrado constituido básicamente por una fuente, que sería el tanque de agua, el conductor, que sería el ducto o manguera, y una resistencia, que para nuestro caso sería la carga. Vamos entonces a realizar el circuito básico de esta manera. Donde tenemos nuestros tres magnitudes o parámetros eléctricos básicos: la tensión, la resistencia, y aparece la corriente. El voltaje sería el homólogo al tanque de agua, la corriente al flujo que circula por el conductor o la manguera, y la resistencia sería la carga en este momento. La ley de Ohm expresa que en un circuito eléctrico el voltaje es directamente proporcional a la corriente que circula, y directamente proporcional a la resistencia. Entonces, de ahí aparecen o se despejan lo que es corriente y resistencia. Sería corriente igual al voltaje sobre la resistencia, y resistencia será igual a voltaje sobre corriente. Ahora vamos a ver cómo estas magnitudes, el voltaje se da en voltios, la corriente se da en amperios y la resistencia se da en ohmios. Entonces, para este caso aparece el triángulo de la ley de Ohm, que es de la siguiente manera. Donde por acá queda el voltaje
acá queda la corriente y acá queda la resistencia. Simplemente es de gran importancia mantenerlo siempre en el momento que vamos a realizar nuestros cálculos, y vemos que cuando vamos a calcular el voltaje simplemente lo tapamos y nos queda I por R, que es este caso. Si vamos a hallar corriente, nos queda voltaje sobre resistencia, que es este caso. Y si vamos a hallar resistencia, nos queda voltaje sobre corriente, que es este caso. Entonces, si tenemos un voltaje igual a 100 voltios y tenemos una resistencia igual a 10 ohmios, entonces la corriente, aplicamos la fórmula, la corriente, voltaje sobre resistencia, igual voltaje sobre resistencia es igual a 100 voltios sobre 10 ohmios, y esto es igual a 10 amperios. De la misma manera, concluir que la intensidad en un circuito aumenta si se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. La intensidad en un circuito aumenta si se aumenta el voltaje sin variar esta resistencia. O que la intensidad de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia, cuando esta resistencia se aumenta sin variar el voltaje. Bueno, eso es la ley de Ohm. Nos veremos luego.